Amigos y amigas, quiero hoy comunicarles sobre los satélites, su importancia, su utilización y quienes han llegado a colocarlo en órbita en estos momentos. Bueno, desde hace tiempo más bien. Lo que pasa es que con el tiempo se van actualizando, modernizando. Bueno, quiero decirles sobre todo el concepto que en el contexto de vuelos espaciales, un satélite es un objeto que ha sido puesto en órbita intencionalmente. Estos objetos se llaman satélites artificiales para distinguirlos de los satélites naturales como la Luna de la Tierra. Ahora, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial llamado el Sputnik 1. También Estados Unidos ha lanzado su satélite desde hace tiempo, y esto es importante saberlo porque la forma de comunicación desde la Tierra hacia el espacio y del espacio hacia la Tierra es a través de los satélites, porque es el mejor objeto de observación desde la parte exterior de la Tierra, el espacio. Y debajo de los satélites principales hay subsatélites. Entonces, bueno, quiero decirle lo siguiente, que así como los rusos tienen un satélite llamado Sputnik 1 o Sputnik 1, los Estados Unidos también tienen, desde el año 1946 empezó la carrera de los satélites. Eso fue un proyecto llamado RAND, que se presentó en el informe llamado Preliminary Design of an Experimental World Circling Spaceship, diseño preliminar de una nave espacial experimental en órbita, en el cual se decía que un vehículo satelital con instrumentación apropiada puede ser una de las herramientas científicas más poderosas del siglo XX. Así se decía, la realización de una nave satelital produciría una repercusión comparable a la de una explosión de una bomba atómica. Así dicen los medios de información educativa, como por ejemplo Wikipedia. La era espacial comenzó en el 46, como les decía, cuando los científicos comenzaron a utilizar los cohetes capturados B-2 alemanes para realizar mediciones de la atmósfera. Antes de este momento, los científicos utilizaban globos que llegaban a los 30 kilómetros de altitud y ondas de radio para estudiar la ionosfera. Desde 1946 a 1952 se utilizó los cohetes B-2 y Aro-V para la investigación de la parte superior de la atmósfera, lo que permitía realizar mediciones de la presión, densidad y temperatura hasta una altitud de 200 kilómetros. Estados Unidos había considerado lanzar a satélites orbitales desde 1945 bajo la Oficina de Aeronáutica de la Armada. El proyecto RAND de la Fuerza Aérea presentó su informe, pero no se quería que el satélite fuese una potencial arma militar, sino más bien una herramienta científica, política y de propaganda. En 1954, el secretario de Defensa afirmó: "No conozco ningún programa estadounidense de satélites". Tras la presión de la Sociedad Americana del Cohete ARS, la Fundación Nacional de la Ciencia NSF y el Año Geofísico Internacional, el interés militar aumentó, y a comienzos de 1955 la Fuerza Aérea y la Armada estaban trabajando en el proyecto Orbiter, que evolucionaría para utilizar un cohete Júpiter C en el lanzamiento de un satélite denominado Explorer 1 o Explorador 1 del 31 de enero de 1958. El 29 de julio de 1955, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos intentarían lanzar satélites a partir de la primavera de 1958. Esto se convirtió en el proyecto Vanguard. El 31 de julio, los soviéticos anunciaron que tenían intención de lanzar un satélite en otoño de 1957. Es decir, siempre ha habido una carrera en quién lleva su satélite primero hacia la parte exterior de la Tierra, en el espacio. Lógicamente, tienen dos funciones los satélites: observar y comunicar. Esas son las dos funciones. Hay satélites para observación y satélites para comunicación. Entonces, como les decía, los soviéticos, la Unión Soviética, desde el cosmódromo de Baikonur,
lanzó el primer satélite artificial de la humanidad el 4 de octubre de 1957, marcando con ello el comienzo de la carrera espacial, logrado que la Unión Soviética se adelantara a Estados Unidos en dicha carrera. Entonces, en el 1960, Estados Unidos lanzó el primer satélite de comunicaciones. El hecho era un satélite pasivo que no estaba equipado con un sistema bidireccional, sino que funcionaba como un reflector. En 1962, Estados Unidos lanzó el primer satélite de comunicaciones activo, el Telstar One, creando el primer enlace televisivo internacional. Entonces la SSN, Red de Vigilancia Espacial, ha estado rastreando los objetos espaciales desde 1957 tras el lanzamiento de Sputnik. Desde entonces la SSN, que es la Red de Vigilancia Espacial, ha registrado más de 26.000 objetos orbitando sobre la Tierra y mantiene su rastreo sobre unos 8.000 objetos de fabricación humana. El resto entra de nuevo en la atmósfera y donde se desintegran o se resisten. Impactan con la Tierra. Los objetos pueden pasar o pesar desde varias toneladas como etapas de cohetes a solo unos kilogramos. Aproximadamente el 7% de los objetos espaciales, unos 560 satélites, están funcionando, mientras que el resto son chatarra espacial. Entonces se hace mención que una réplica idéntica desarrollada por la República Socialista Federación Soviética de Rusia, el famoso Sputnik, se encuentra en el vestíbulo principal del edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York como símbolo del desarrollo tecnológico alcanzado por el hombre. Bueno, ¿cuáles son los tipos de satélites que estamos hablando artificiales que hay? Se puede clasificar los satélites artificiales en dos grandes categorías: satélites de observación, como venimos diciendo, y satélites de comunicaciones. Entre los satélites de observación se incluyen todo aquello que recopilan datos y envían datos a la Tierra para su uso. Una gran cantidad de satélites en esta categoría toman fotografías de la propia Tierra o el cuerpo al cual orbitan, cuando diferentes longitudes de onda, usando esas diferentes longitudes de onda, pero también incluyen muy diversos campos de observación como la fotografía u observación astronómica, detectores del ambiente espacial, rayos cósmicos, viento solar y magnetismo, entre otros campos. Entre los satélites de comunicación se incluyen los usados para retransmisión de señales de un punto a otro de la Tierra, facilitando la comunicación y la difusión. Este es el uso más comercial de los satélites. Se incluye cobertura a radio, televisión, internet, telefonía y otros usos. Sin embargo, también es usual clasificar los satélites para su finalidad específica y también por el tipo de órbita que describen. Dependiendo de la finalidad, hay satélites de comunicaciones, satélites meteorológicos, satélites de navegación, satélites de reconocimiento, armas espaciales, satélites astronómicos, satélites de energía solar, satélites pequeños o SmallSats y estaciones espaciales. Y por la órbita pueden haber órbita baja terrestre, órbita media terrestre y órbita geoestacionaria. Ahora, ¿por qué clasificamos los satélites tanto por la finalidad como por su órbita? Porque, como les dije, hay satélites que están fuera de la Tierra, en el espacio, que lo utilizan mayormente como observación y comunicaciones, y utilizan satélites de órbita, que son los subsatélites, baja terrestre, que tiene una órbita baja hasta una altura de 700 a 1400 kilómetros, y dice que tiene un periodo orbital de 80 a 150 minutos. La órbita media terrestre, que son los que utilizan, esa órbita media rota a los 9.000 a 20.000 kilómetros y tiene un periodo de orbital de 10 a 14 horas. Y también la órbita geoestacionaria, que es una órbita de altura de 35.786 kilómetros sobre el ecuador terrestre. Ahora bien, estos satélites principales,
con los subsatélites de órbita. Por ahí se ve, observa y se comunica el mundo. Estados Unidos la NASA junto con SpaceX de Elon Musk, este empresario tecnológico, han trabajado unidos de parte de Estados Unidos, y los rusos con Sputnik, que lo han ido mejorando la versión de su satélite a través del tiempo. Bueno, comunico esto porque todo se usa para el bien o para el mal. Los satélites, lógicamente, siempre han funcionado, y en contexto de diferentes tipos de ocasiones de la historia, desde el siglo XX para acá, se le da un uso de acuerdo a quien sea el dueño del satélite. En este caso, si son los rusos, el Sputnik, o la de Estados Unidos, que también tienen su satélite. Es decir, que el nivel de observación y comunicación es amplio, preciso y claro. Y todo basado en la ciencia, que tiene mucho más precisión. Esos son los usos que se le dan al satélite, a los satélites artificiales, que son los que orbitan a través de la Tierra y están también dentro de la órbita de la Tierra, dentro y exterior. Quise ampliar esta información debido al contexto que estamos viviendo hoy día, para que entiendan que el mundo está rodeado de tecnología, nada escapa a la observación y nada escapa a la comunicación. Les aprecio, esto es solamente un instrumento informativo y educativo que utilizo para que estemos al tanto hasta dónde ha ido avanzando la tecnología desde el año 1946 que se pensó sobre los satélites, y donde se implementó ya fue en el 57. Que Dios les bendiga, les aprecio ampliamente y continuaremos siempre subiendo información interesante y educativa. Con ustedes, Leonardo Rodríguez. Hasta la próxima.